retorno da Pony e vocês também. Então, mas a gente faz esse momentinho mute, não mute, tá bom? Bom, buenos dias, good morning, bom dia. Hoje a aula é multilingüe, porque vai ser uma aula em espanhol, com uma audiência brasileira, e o meu espanhol, como vocês já sabem, é um espanhol péssimo, então a minha comunicação com a Pony vai ser em inglês. Então a gente vai dar um jeito nessa aula. Bom, hoje a gente tem a artista, ilustradora, designer, maravilhosa, mexicana, Pony, Hilda Palafox, mais conhecida como Pony. É uma grande honra tê-la aqui conosco hoje para dar essa aula, uma aula super prática, que ela vai contar um pouquinho da transição dela, de como ela foi designer para artista, e também de como que ela faz o processo dela, do sketch, do papel, ou do computador, ou do iPad, da tablet, para o Canvas, para a tela, tá bom? Então, estou muito feliz de tê-la aqui hoje. Pony, it's a great honor to have you today with us. Thank you so much for your time, for your donation of time, for your class. I'm really happy to have you here today. Thank you, Marina. I'm really happy to be here with all of you. People that are on Zoom can click on Speaker View. Então, meninas que estiverem no Zoom, cliquem no Speaker View para ver a Pony grandona. E quem estiver no YouTube, obrigada por estar assistindo. Boa aula para todo mundo. Have a good class, Pony. I'm gonna leave with you now. Okay, just one thing. If you think I'm speaking too fast, let me know. Ok. Buena aula. Bueno, hola, mi nombre es Hilda Palafox. Mi nombre como artista es Pony. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Bellas Artes, acá en México, en la Ciudad de México, donde nací y crecí toda mi vida y he trabajado toda mi vida. Casi luego saliendo de la universidad, empecé a trabajar en una agencia de publicidad, que era lo que estaba de moda acá en México, cuando salías de la carrera de diseño gráfico. Mi escuela, como era de Bellas Artes, no era una carrera que fuera específicamente de diseño gráfico, sino le llamaban diseño y llevábamos diseño. Salíamos preparados para trabajar como diseñadores textiles, industriales, un poco, y gráfico. Pero yo decidí irme más por el gráfico porque, de hecho, o sea, yo lo que quería estudiar era más como artes plásticas, pero no... Alguien me recomendó esta escuela y me fui para allá, con la cual estuve muy feliz. Y bueno, después saliendo de la universidad, trabajé mucho tiempo en publicidad, como 4 años. Tengo 37 años. Y trabajé 4 años en publicidad para después darme cuenta que no... Pues que eso no era lo que yo quería hacer. Yo quería perseguir más una carrera que estuviera relacionada con el arte. Ya en esa época ya no dibujaba, ya rara vez tomaba un lápiz o unas acuarelas, ni se diga, jamás, nada. Entonces yo sentía que ya no estaba feliz conmigo misma. Entonces renuncié, dejé toda esa carrera para empezar y perseguir. Era mi idea una carrera en ilustración editorial, quería ilustrar libros para niños y cosas como del estilo. Al final, la vida me llevó por otro camino que estoy disfrutando muchísimo y que me gusta mucho, que es, por ejemplo, el mundo de los murales y de las galerías. Estoy últimamente trabajando mucho en piezas para galerías, básicamente, o la mayoría en Estados Unidos, pero apenas empiezo como a trabajar ya cosas fuera en Europa, por ejemplo, en España, en Italia, y bueno, ¿no? un par de cosas, Japón también. Y pues nada, quería contarles eso porque creo que es muy importante primero saber que no es como que las cosas se dieron muy fácil para mí, fue como llevo un gran proceso de
pues de autoencontrarme a mí misma y de saber qué es lo que quería y luchar por ello y tocar puertas para que las cosas sucedan, ¿no? Y pues nada, yo creo que, bueno, es como importante eso que les decía de tocar las puertas, porque las cosas no se dieron para mí como que llegaron tan fácil. El primer muro que pinté fui yo y lo pedí, o sea, yo le pedí a la persona que en esa época, acá en México, era la que estaba gestando un poco la producción de murales en México, y yo fui y le dije, oye, yo quiero pintar un muro y quiero la oportunidad, y él me dijo sí, y pues ya de ahí, la primera vez que pasó, después de eso ya me empezaron a llegar invitaciones a pequeños festivales dentro de mi país, y ya a partir de ahí como cosas un poco más internacionales, y pues me estoy divirtiendo muchísimo. Y la parte de las galerías también fue, empecé con pequeñas exhibiciones acá en México, y para después empecé, todas exhibiciones grupales, todas eran parte de colectivos y cosas así. Y bueno, eso sí, de la nada, yo creo que las redes sociales han sido muy importantes para mí y para mi crecimiento y para tener un mayor alcance y que la gente vea mi trabajo en muchos lugares del mundo. Y a partir de ahí como que sí se empezaron a crear más oportunidades de exponer y mostrar mi trabajo fuera de México, ¿no? Y de ahí me empezaron a llegar las invitaciones a exponer en galerías en Estados Unidos, y bueno, ahora a ver si llegamos a otro lado. Y bueno, ya quería darles una pequeña introducción de lo que yo hago. La clase de hoy, como yo estudié diseño gráfico, también creo que es importante, pues, decirles que el estilo de mi gráfica y lo que yo hago, si lo conocen, es muy gráfico justo, porque mi background o mis cimientos vienen del diseño gráfico. Entonces, las cosas que hago son muy, como muy, no sé cómo decirlo, como, como muy, podrían parecer sencillas, pero más bien son como muy precisas, son como líneas muy contundentes y trazos muy contundentes con plastas de color muy contundentes y francas. Y eso es lo que me gusta hacer. Últimamente he estado explorando mucho con texturas dentro de lo que hago, y tampoco estoy diciendo que esto es lo que voy a hacer. Me gusta crecer todo el tiempo, yo me considero, yo creo, una persona muy curiosa, y me gusta estar explorando y descubriendo nuevas técnicas todo el tiempo. Por eso hay veces que trabajé con cerámica, que todavía lo hago, con acuarela, con tinta china, con acrílico, que es lo que ahora estoy haciendo mucho, pero me gusta trabajar con todas. Entonces, yo creo que tengo como un pequeño crush de vez en cuando con una, y hago mucho con esa, pero me gusta estar descubriendo y explorando muchas técnicas. Justo en la carrera que estudié, que era en Bellas Artes, por ser de Bellas Artes, era una carrera muy técnica y muy tradicional, como con medios y técnicas muy tradicionales. O sea, no tuve nunca, todos los bocetos y cosas que teníamos que hacer no eran directamente en la computadora, sino teníamos que pasar por un proceso de a lápiz, separación de tintas, todos estos procesos que de pronto ahora ya no se usan tanto, la gente los descarta, los seguíamos haciendo, los aprendíamos, y ya en el futuro, cuando tú trabajabas, tú decidías si los hacías o no. Y eso es algo que para mí me marcó muchísimo, porque hasta la fecha yo no hago hasta cuando tenía que hacer un logotipo, mi primer paso no era abrir el Illustrator y empezar a dibujar ahí, o empezar a buscar una tipografía que fuera acorde, sino siempre empezaba por lápiz y papel, por un cuaderno, por bocetar y dibujar todo a mano, con esta, porque siento que el papel y tu mano nunca van a estar tan conectadas como
un iPad o un programa o un software, siempre para mí es muy importante empezar con esto. Y que justo fue lo que extrañaba muchísimo cuando estaba ya en la agencia. Que no tenía como ni siquiera tenía el tiempo porque te pedían tantas cosas tan rápido que ni disfrutaba el proceso, ¿no? De pasar por el bocetaje, después por la selección de bocetos, para ya luego pasar a los programas y ya editar, ¿no? Y bueno, este proceso también lo hago cuando voy a pintar una pieza. Este que tengo acá, por ejemplo, es un lienzo, es una tela que ya está imprimada con gesso o con yeso. Esta la compro acá así ahora. He trabajado de ambas formas. Compro la tela y yo la imprimo, o esta la compré así antes de que estuviera la cuarentena y demás. La tienda donde compro mis materiales ahora está cerrada, pero este lo tenía guardado y pues lo voy a usar para mostrarles un poco cuál es mi proceso. Primero, siempre todo, como les dije, lo empiezo por esta es como la libreta que tengo ahora, pero puede ser cualquier pedazo de papel también. Y lo que hago, a ver si ustedes díganme si se ve bien, es que, no sé, o sea, paso por diferentes cosas. Estos a lo mejor son bocetos como ya que no van a ser, que son más como para jugar y practicar y hacer cosas con materiales a lo mejor. Pero cuando tengo un boceto que sí estoy bocetando o sí estoy buscando que sea una pieza más grande, lo que hago siempre es, por ejemplo acá, es que juego con una retícula, como para pensar y dimensionar sobre todo cómo se va a ver en un lienzo que sea mucho más grande que este papel, ¿no? Que sea de 120 centímetros por 120 centímetros. Entonces, la cuadrícula para mí es algo que aprendí, y lo confieso, cuando empecé a hacer muros, pero luego lo apliqué también a los lienzos y las piezas que pinto más grande, porque al final llevar de un formato pequeño a un formato grande de pronto puede ser un poco más complicado. Y no complicado, pero nunca va a quedar. A veces que sí pinto sin retícula, pero cuando quiero que quede tal cual como lo hice en el boceto, sí hago una retícula. Y juego mucho con cosas, por ejemplo, no sé, hay veces que si tengo el boceto de esta manera, ¿no? Ahora que pasemos a lo que tengo en la computadora, les voy a mostrar cómo pasa de esto a luego jugar con él y las líneas y la composición en Procreate, que es el programa que uso mucho en el iPad. Y para luego jugar un poco con color. El color a veces lo defino concretamente y hay veces que solo juego con un par de colores y ya cuando estoy pintando voy tomando esas decisiones conforme la pieza me va hablando, ¿no? Y yo ya digo, pues a lo mejor acá, cuando ya la ves en el tamaño que tiene que ser, la pieza te habla y tú tienes que ir escuchándola y vas tomando decisiones ahí también. Pero bueno, les quería mostrar mi cuaderno de dibujo porque hago cosas de todo tipo y me gusta jugar como con, o sea, como no solo con lo que hago, sino un poco también como estudiar algunas formas, no sé. Ahora les voy a mostrar también, bueno, por ejemplo, tengo que quería mostrarles que es un poco el proceso de lo que hago del cuaderno al iPad. Acá lo tengo así, pero cuando tengo un boceto que está muy sucio y que no está tan bien definido, hago este juego como de definirlo un poco más con la retícula que está como en líneas azules y limpiar un poco el trazo. Pero esto lo hago casi siempre ya en el iPad. Entonces, ahora les quería mostrar el dibujo que escogí para la clase de hoy. Es este. Bueno, y yo ya le había tomado, lo que hago es tomarle una foto al dibujo, tal cual con mi celular le tomo la foto lo más encuadrada posible que pueda,
y ya de ahí la llevo al Procreate. Entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un poco el proceso de limpieza del boceto para luego pasarlo al lienzo. Entonces voy a compartir mi pantalla y Marina y las chicas díganme si lo ven bien. Sí. ¿Lo ven? Sí. Ok. Bueno, el lienzo que yo tengo acá es de 50 por 70 centímetros. Entonces, bueno, primero creo mi lienzo del tamaño que va a ser, que son 50 por 70 centímetros. Yo lo dejo como a una calidad, a una resolución en DPI no muy alta tampoco, porque no es necesario, y entre más alta, pues la cantidad de layers se reduce. Entonces la voy a dejar a 150 también para que la calidad no esté muy baja y me cueste trabajo después visualizar si tiene algunos detalles muy pequeños o lo que sea. Pony, despacito, Pony. Ah, perdón. Repito esta parte entonces rápido. Sí, porfa. Sí, que cuando trabajo con Procreate, a menos que vaya a ser una pieza final, si es un boceto, suelo trabajar a una calidad o una resolución no muy alta. Entonces, acá la voy a dejar a 150 dpi, solo para que la imagen esté de buena calidad en computadora, o sea, en mi iPad o digitalmente, pero no tiene que estar en una calidad muy alta porque solo va a ser un boceto que voy a utilizar para leer, para luego transcribirlo al lienzo, ¿no? Pero si es una pieza final, pues sí, siempre trabajo a 300. Bueno, lo voy a crear acá. Ah, bueno, y les quería mostrar un poco también, acá tengo, por ejemplo, algunos ejemplos de cosas, de cómo empiezan las imágenes de mi cuaderno. Por ejemplo, no sé, tengo ¿no? Que así empezó. Y esa es la fotografía que yo tomo para después pasarla a un trazo más limpio y terminar como en algo como esto. Esto también fue una pieza que la hice final y que al final cambiaron los colores, como les digo, todo cambia al final. En la pieza final, cuando ya te está hablando, haces unos cambios, ¿no? Entonces, por acá esta fue la pieza final, cómo quedó. Pero ese fue el proceso. No tengo el outline de esa, pero por ejemplo tengo el outline de esta. A ver, creo que es esta. Así empezó. Como pueden ver, el boceto es súper sucio, súper rough, o sea, muy sencillo. Las manos son nada. Pero ya después hago esto y lo transcribo en esto, que es el puro trazo blanco y negro, para ver la línea y cómo van a quedar las proporciones de las cosas y demás. Y luego hago un pequeño boceto de color, que en este caso me gustaron los colores cómo quedaron, y así tal cual como están aquí, los llevé a la pieza final. Entonces la pieza final quedó algo como esto. Esta ya está pintada, solo que creo que no tengo una foto de ella como en la pared. Pero bueno, aquí ya está, ya es el acrílico sobre la tela, solo que la calidad de la foto a lo mejor no es la mejor. Pero bueno, ese es como mi proceso. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita con esta. Acá, por ejemplo, está... bueno, esta empezó así y luego pasó a ser esto. Esta es una pieza final ya en bastidor. Y bueno, vamos a empezar con el boceto de esta pieza. Que estoy acá y lo que hago es, ya que tengo mi lienzo, pongo la foto que ya tenía acá y tal cual lo que hago es, más o menos ya tengo yo ahí un rectángulo que delimita el formato de la pieza, pero ese es solo como una línea guía. Entonces lo que voy a hacer es dejarla, ajustar el tamaño al que la quiero.
Y lo que hago es bajarle un poco la transparencia y ya sobre eso empezar a trazar. Acá, por ejemplo, si ven, tengo como que no sabía bien si el pelo iba a ser una trenza o iba a ser suelto. Son cosas que voy tomando las decisiones un poco mientras lo trabajo. Y voy a hacer rápido como este trazo. Que avísenme si no lo ven o... Estamos viendo. Ok. También un poco es como para limpiar proporciones y cosas que a lo mejor, como ven, no sigo perfectamente la línea, es solo como un, pues sí, como una guía. Acá, por ejemplo, en las manos tenía dibujado tal cual ahí unos rayones que son un poco incomprensibles, que parecen manos. Y ya aquí empiezo un poco a definir como cuál es la estructura de las manos. Sobre todo las manos a mí me encanta dibujarlas y siempre le pongo como mucha atención a estos detalles, por ejemplo, desde el boceto. Y ya, o sea, si quieren ir viendo más bien, es como que apagan y ya van viendo más o menos las proporciones de la pieza que están trazando ahorita. La voy a hacer rapidísimo nada más para ya pasarnos al lienzo. Ay. Me gusta mucho usar este programa, por ejemplo, más que, bueno, a lo mejor Illustrator y esos, porque justo por esto, porque lo puedo mover como si fuera un pedazo de papel y adaptarlo a las necesidades que yo tenga de trazo, ¿no? Tony, las chicas estão is only on Procreate that you can do this, or you can do in Photoshop and other apps, and that's okay to start in another, because you're using an iPad, right? So talk a little bit about there is other tablets that you can use. Ok, claro, sí, de hecho antes de tener el iPad, que en realidad es algo muy nuevo, trabajaba mucho en Photoshop y hacía el mismo proceso, pero tengo una Wacom. Entonces yo creo que es importante, la Wacom, por ejemplo, me permite justo hacer estos trazos manuales que no se pueden hacer con un mouse o no se pueden hacer con el pad de la laptop. Creo que es importante tener una herramienta lo más parecido a un lápiz para poder hacer estos trazos como más gestuales, porque lo padre de esto es que puedes llevar de la línea muy gruesa a muy delgada. Es como muy parecido a los trazos con un lápiz. Eso es lo que me gusta de esto, pero esto también se puede lograr con una Wacom. Entonces, yo recomendaría, si no tienen iPad, en Photoshop se puede hacer. En el Illustrator también, pero no tienes esa calidad la misma calidad de trazo como tan libre y gestual como con el Photoshop. Bueno, voy a terminar rapidísimo Igual si tienen preguntas también sobre algo igual, así me van diciendo. Bueno, ya que lo tengo así, por ejemplo, a lo mejor me quedó como un poquito más arriba, más abajo, entonces ya puedo moverlo hacia donde yo quiero que quede. Bueno, acá se borró esto. Y ya que lo tengo así,
a lo mejor le voy a poner acá un horizonte. Y bueno, hay veces que los dejo así de sencillos también, y ya más bien después lo que hago es empezar a jugar un poco con colores, que para eso hago otro layer para tener mi trazo inicial siempre limpio y visible por cualquier error que pueda tener. Y bueno, juego ya un poco más. Ahora lo que hago es lo mismo, bajarle la opacidad a este. Y es básicamente lo mismo, es como repetir el proceso 3, 4 veces, pero creo que vale la pena, justo para limpiar y tomar esas decisiones que luego no estás como tan convencido. Y bueno, ya aquí, de acá lo que voy a hacer es para no tardarnos tanto, es que empiezo a rellenar así con colores y empiezo a jugar como con esas partes. Yo ya lo tenía medio hecho, como en canal de cocina, que tengo que está medio ya con colores establecidos un poquito. Y ya sobre eso lo que hago es que me paso, voy a cambiar ahora de compartir la pantalla, les voy a mostrar un poco en mi computadora qué hago después en Photoshop rápidamente. Hilda, las chicas estão perguntando if you draw on Photoshop is a different line than on Procreate. Like it's more in Procreate. You think it's more firm, or I don't know. No, de hecho, tanto un poco más espacado, sí. devagar. De hecho, ahora si quieren regreso a mostrarles rápido en Procreate, pero en ambos programas, en los dos, hay diferentes pinceles o brushes. Yo, por ejemplo, escogí que es como más como si fuera de un lápiz, porque justo me gusta darle como esta gestualidad y libertad al trazo. En Photoshop hay pinceles muy parecidos, no son los mismos, pero muy parecidos. Y más bien es cuestión de que cada una elija su pincel favorito y le das con eso, puedes cambiar por ejemplo, si este es mi pincel que tengo en Photoshop, puedes cambiar la punta a una muy gruesa o una muy delgada y ya con eso le vas dando como los diferentes outlines y calidades de línea. Pero lo puedes elegir tal cual. Voy a enseñarles rapidísimo acá en el Procreate cómo los eliges. Acá, por ejemplo, tengo un montón, una galería de diferentes tipos de pinceles dependiendo como la necesidad. Hilda, no, we don't see your screen. Perdón. Perdón, chicas, soy muy nueva con el Zoom. Share screen. Listo, ¿no? Sí, listo. Ok. Acá donde está el pincelito, tengo como está la librería que les comentaba. Y acá, por ejemplo, yo siempre me agarro la que es de, creo que es Ink, y pongo que es Dry Ink, que es el que a mí me gusta más. Pero como pueden ver, hay unos que son así, por ejemplo, mucho más... voy a regresar al boceto anterior. Que son como más limpios el trazo. Perdón, ahí voy. Ahí está. O sea, algo como esto. Este es el que yo uso, por ejemplo, que es como más, como que tiene textura de lápiz un poco. Pero hay unos ya, por ejemplo, que hay gente que pinta cuadros enteros digitales con esto. Entonces, ya es más bien cuestión de cuál es su técnica, qué les gusta más, no sé, y ya ir como practicando con cada uno de los pinceles. Yo he visto cosas que se logran con este tipo de pinceles que yo la verdad jamás los uso, pero gente que se dedica, por ejemplo, mucho a la ilustración digital, los usa un montón. Entonces, yo como lo que hago más son como bocetos para piezas que después voy a llevar a físico, o sea, a pintarlas físicamente. No los uso tanto, pero estoy segura que se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces ya más bien, y estos mismos pinceles en Photoshop
hay como la misma galería de pinceles. Son distintos porque son programas distintos, pero muy parecidos. O sea, tal vez cambian de nombre. Pero sí los hay también. En Illustrator, yo recomendaría más para este tipo de trazo Photoshop, más que Illustrator. Voy a cambiar ahora de nuevo a la pantalla, Marina. O sea, a que me vean a mí para mostrarles perfecto. mi computadora rápido. Só lembra do Despacito. Ok. se me va. Ok. Pienso que es una cosa mexicana, que hablo muy, muy rápido. Sí, ya sé. Es una cosa de México. Perdón, chicas. No, no te preocupes. Voy a mostrar ahora, acá tengo mi compu. Díganme, Marina, dime si la ven bien. La pantalla. Sí, vemos tu Spotify. Ajá. Mira, ahora acá, por ejemplo, lo que hice fue mandarle el dibujo a Photoshop en un lienzo que mide lo mismo que medía mi lienzo en el Procreate y el mismo que mi lienzo acá, que es 50x70, me parece. Y lo que hago, por ejemplo, acá es que hago como para hacer rápidamente, esto es un proceso que dura 5 minutos. Es solo yo para hacer la cuadrícula o rejilla que después voy a usar para trazar más rápidamente el dibujo al lienzo. Entonces lo que hago rápido es hacer un cuadrado que, déjenme limpiar las líneas guías que ya tenía acá. Y lo que hago es con por ejemplo, que ya tengo ahí, es trazar mis 2 primeras líneas guía de las mitades, tanto en vertical como horizontal, como X y Y. Le voy a poner acá para que las puedan ver. Ahí están. Y luego lo que hago es solo lo que hago es dividir en mitades. Lo hago así. Es súper sencillo y es una tontería, pero me ayuda muchísimo. Trazo las 4 líneas de cada, las 2 líneas de cada recuadro. Bueno, ahí esa me quedó medio chueca. La voy a enderezar. Ahí. Y lo que hago después es que la trazo encima. Entonces ahí ya tengo en 2 layers distintos. Voy a borrar todos estos que ya no vamos a utilizar. En 2 layers distintos, mi retícula y mi imagen. Entonces lo que hago después ya nada más es hacer un JPG de esta imagen. Y lo que hago es que me lo llevo a mi celular. Y entonces ya que lo tengo en mi celular, denme un segundo. ¿Perdón? Ahí. Lo que hago después es que ya que tengo esa imagen con la cuadrícula, la llevo a mi celular, tal cual, y ya es cuando empiezo a trazar. Voy a poner el iPad un poquito más arriba para que puedan ver mejor. Sí, mejor. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, y lo voy a trazar rapidísimo. Ya acá también les digo que las líneas guías o esta cuadrícula que uso es también muy, como la palabra lo dice, tal cual es una guía. Entonces no necesito que el dibujo quede perfecto, solo es como en qué cuadrante entra, por ejemplo, cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrante va la cara. Hilda, tú ya, nosotros no vemos, pero you already did the grid in the canvas, ¿sí? Ah, sí, perdón. Les muestro rapidísimo. Gracias. Yo ya había trazado sobre todo
cuando tienes un lienzo que no, cuando pintas un lienzo que no está sobre bastidor y lo tienes extendido como yo, es importante considerar el espacio que va a tener ese lateral del lienzo. Entonces, por ejemplo, ¿Cuánto generalmente tú colocas? ¿Cuántos centímetros? depende el tipo de bastidor que quieras. En México hay un tipo de bastidor que se llama de galería que mide entre 4 y 5 centímetros de ancho, que es el que es muy profundo. Y que no tiene las grapas por fuera, las tiene por detrás, justo para que tú puedas pintar esos laterales. Y hay otro que es muy, muy delgado, que mide como 2 centímetros o 2 centímetros y medio, que es muy delgado. Y ese, por ejemplo, puede llevar las grapas o clavos laterales y se ven, o pueden ir en la parte de atrás. Eso depende tú qué quieras. Y, por ejemplo, también los que traen los clavos o grapas en la parte lateral, a veces los traen ahí también porque se van a enmarcar con este tipo de marco para bastidor, que es como una caja de madera. Entonces ya no se pueden ver los laterales. Yo normalmente cuando mando piezas a alguna exhibición o demás, lo que hago es que como no sé cómo la van a montar bien, le dejo siempre... Hilda, para que las chicas en Brasil compreendan, ¿ok? Sí. Bastidor é chassi em português. O que é chassi? Chassi é essa parte aqui, ó, de madeira que a gente estica a tela. Uma tela sem a moldura é o chassi. A gente precisa desse chassi, que é essa partezinha de dentro de madeira, tá vendo? O que a Hilda tá falando é que no México, essa partezinha de dentro, que é de madeira, que fica dentro da tela, tem 4 a 5 centímetros. Então, ela precisa deixar um espaço do grid para que faça essa voltinha aqui da madeira. Entendeu? Acho que está fácil. Bueno, puedes. Bueno, entonces por eso es importante considerar ese espacio siempre, ya sea el pequeño o el grande. Entonces yo lo que hago es que justo como no estoy segura cuando lo mando así a una galería, como no estoy segura de cómo lo van a enmarcar allá, siempre dejo el espacio para cualquiera de los dos, el grande o el pequeño. Que el grande siempre son alrededor de 10 centímetros extra, porque tienen que tener también cuando lo hagan ustedes, si quieren justo ustedes mismas estirar su lienzo sobre el bastidor, tienen que tener un espacio suficiente para que la pinza que jala la tela se pueda agarrar bien. Entonces son los 5 centímetros de lateral más unos 3 centímetros de espacio para que agarre la pinza y puedan jalar. Entonces yo dejo 10 centímetros, 8 o 10 centímetros aproximadamente. Y bueno, ya tengo acá las medidas, que estas medidas, por ejemplo, siempre las marco al final con una en la orilla, con un marcador, que sean más visibles como esto para que no se pierdan con la pintura. Entonces, y lo que hago es que pinto hasta acá, o sea, dejo como un espacio aquí para que la pintura no cubra esas marcas. Y bueno, creo que, bueno, y la cuadrícula, que como la pueden ver ya está pretrazada. Y lo que hago para la cuadrícula, como el estudio que tengo yo acá en casa, la habitación donde trabajo, está chuequísimo, el piso está chuequísimo. Entonces, siempre uso uno de estos, que es se me fue la palabra, pero bueno, todas saben qué es. Y con la regla lo pongo así y donde me marque la línea, ahí trazo mi primera línea recta para luego trazar la escuadra. Con esto trazo ya mi vertical. Y ya de ahí saco todas las medidas de la cuadrícula. Y bueno, voy a trazar rapidísimo el dibujo, una parte nada más para después enseñarles rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo,
la parte de cuando empiezo a aplicar los acrílicos y ya yo creo que ahí nos quedamos. Tu pintas con tinta acrílica, ¿sí? No guache, no... Cuando pinto sobre lienzo es acrílica. Y acrílicas uso de todos tipos. O sea, tengo desde esta que es una marca que venden en México, que es muy opaca y muy líquida. Esta, por ejemplo, que viene en diferentes tipos de presentaciones, como más espesa o más líquida. Esta otra marca, por ejemplo, también. Esta, por ejemplo, es más como plástica, se hace como más elástica y tiene como más textura. Yo algo que les quería mostrar también, para pintar, por ejemplo, con pinturas que son muy líquidas o muy aguadas, lo que hago es que las mezclo, como me gusta, lo que yo hago es muy flat, los colores son muy flat, muy lisos, pero dentro de esas formas que pueden verse planas, hay textura. Entonces, lo que hago para darle más cuerpo a la pintura y más textura es que la mezclo con este gel, que es un gel que es extra heavy, justo por eso es como más denso, más pesado. Y entonces lo que hace es que la pintura, de ser como muy aguada, o sea, como, a ver, no sé. O sea, de tener una consistencia muy aguada, bueno, esta es un poco más vieja, pero normalmente esto es mucho más aguado. Esta lo que hace es que me la hace más gruesa. Entonces, cuando yo doy una pincelada, con esta pintura me deja las marcas del brochazo, del pincel o de cuántas veces paso, a veces se quedan un poco más marcadas, que es lo que a mí me gusta, que haya como un poco de textura dentro de ese flatness aparente, ¿no? No sé, Marina, a lo mejor sí trazo una parte, yo pensaba trazar como una parte a lo mejor del cuerpo, no completo, y mostrar un poco nada más lo que hago con los colores, que es como mezclar dos colores. Por ejemplo, en este boceto que tenía acá, si la piel de ella es como este amarillito café, también lo que hago para que la pieza no se vea tan flat, y sí, es que en vez de poner directamente el color amarillo, o sea, lo que hago es que no pinto directamente mis colores finales sobre el blanco, sino pongo una primera capa o un como primer coat de algún color complementario o no complementario. Hay veces que pongo un azul y le pongo, o un naranja, y arriba le pongo un azul, justo para que cuando des estas pinceladas debajo, a veces se puede ver un poco de esta primera capa y se mezclan un poco los dos colores. Y eso lo hace como un poquito más rico e interesante a la vista, y en texturas y en un montón de cosas, que a lo mejor en una foto de Instagram no se notan, ¿no? Que esto siempre me molesta que no se notan como esas texturas que se pueden ver en una pieza física. Entonces, bueno, voy a trazar rapidísimo la parte de la cara. Y si tienen dudas como en esto, voy a trazar un poquito, podemos ir contestando algunas preguntas, o no sé, Marina. Sí, las chicas están muy, bueno, for them it's not common to paint without the bastidor. So I told them that the majority of the experienced artists, they paint like you were doing without the bastidor. So, sí. So they are asking how to prepare, like you put the tapes in the wall, how, if you can after be close the screen to so we can see the texture of the yeah, and they can understand, you know, how do you prepare this? Do you do by yourself? No, you bought it, right? Yo lo compré. Ajá. Pero lo pueden hacer de ambas formas, o sea, prepararlo tú. Yo no lo hice tampoco así porque no... Ahora we don't see now. Sí, perdón. Bueno. ¿Ahí ven lo que estoy trazando?
Sí, sí. ¿Poco? Sí. Bueno, si puedes colocar un poco acima, so we can see Sí. the top. ¿Ahí? Sí. Y voy a trazar mejor con carboncillo, que a veces también lo pueden utilizar. Yo estaba trazando con lápiz, pero voy a trazar con carboncillo para que lo puedan ver un poco Perfecto. mejor. Si tienen alguna pregunta o algo ahora. The girls are asking if you have tips to buy the canvas. Like, where is how we can see the good quality of the Pues surface? sí, hay diferentes calidades de lienzo. A mí dependiendo qué tú quieras, ¿no? Y a mí por ejemplo, me gusta. Este se llama, no sé si lo venden en todo el mundo, pero se llama Fredericks. Y me gusta mucho porque el poro de la tela, les voy a mostrar rápido acá. El poro de la tela es muy chiquito, como muy pequeño. Y hay otros, y como menos plástico, el acabado es como menos plástico. Y eso a mí me gusta mucho, pero hay diferentes acabados y yo creo que la calidad más bien es cuestión de preguntar un poco de la fibra de la tela y del acabado que tenga de yeso. Pero es mucho de gusto personal. A mí me gusta También hay veces que puedes comprar, como platicábamos, la tela por separado y después aplicar el yeso, que eso también me gusta muchísimo, porque cuando tú aplicas el yeso, por ejemplo, puedes darle la cantidad de textura que tú quieras. Por ejemplo, viene muy flat ya, muy liso. Y para agregar esa textura la tengo que agregar. Podría darle otra segunda capa de yeso, pero lo que hago más bien es que le doy esa textura ya con la pintura, con el acrílico, mezclándola justo con el gel. Entonces, dependiendo de la calidad que quieran, a lo mejor lo que cada una hace o lo que alguien hace es más detallado y más preciso. Para eso yo recomendaría más un lienzo liso. Entre más liso, pues es más fácil justo dar estos detalles y outlines y cositas que son como a lo mejor muy pequeñas, que si es un lienzo que tiene más textura, pues va a ser más difícil como crear como ese smooth, como esta textura más suave, ¿no? Yo justo como lo que hago, como son plastas grandes de color, me gusta que tenga un poco más de textura. Tiene, pero no mucha. Más bien me gusta porque la tela me gusta mucho. Pero es más bien, te digo, como cuestión de ir y revisar todos los que hay. Bueno, también es mucho de experimentación. Yo encontré después de probar con varios. Entonces, no es como que yo les recomiende el mejor, más bien es que tienen que comprar y experimentar con varios y ya luego cada una va a encontrar el que más le acomode a su técnica y pues a ella misma, ¿no? Perfecto. Ok, ya, nada más rápido me voy a echar esta mano para... Mira, aquí por ejemplo tenía esa rayita que se me fue
y lo que voy a hacer es que le voy a hacer un dedito que esté levantado. Ese tipo de cosas o tonterías son las que digo que como que el lienzo te va hablando cuando ya lo estás pintando, sobre todo cuando ya estás haciendo estas líneas que tienen una cadencia y un movimiento que te va llevando solito, es cuando tomas estas decisiones. Y la retícula es solo como para tener una noción de proporción, si no, podría yo empezar con la cara acá y el pie y luego se me va a salir del recuadro y va a quedar en el doblez del bastidor, no sé, o sea, ese tipo de cosas para tener un poco de restricción y luego ya libertad dentro de esa restricción. Bueno, lo voy a dejar así y voy a rápido a mostrar un poco de cómo aplico Hilda, one of the girls is asking, is not possible to do the grid in the Procreate? No. Sabes ¿No? que lo he intentado mucho, pero lo que pasa con Procreate es que... Ay, perdón. Lo que pasa con Procreate justo es que como vieron es muy... Lo puedes mover a como tú quieras. Entonces, yo hasta ahora, que soy un poco nueva con el Procreate, he googleado y buscado técnicas de hacer un grid en Procreate y no la he encontrado. Estoy casi segura que debe de haber, pero no la he encontrado. Oh, meninas, então a Hilda tá falando que ela tá acostumada a fazer o grid no Photoshop, porque ela não entende como fazer o grid no Procreate. Se vocês tiverem dicas para ela de como fazer no Procreate, por isso que ela sugeriu passar para o Photoshop para fazer o grid. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Ela está explicando um pouco do processo dela, que dá para criar antes no digital, testar cores, testar, enfim, o traço, e depois com isso tirar gerar isso uma imagem, no celular conseguir fazer o desenho no Canvas, né? Conseguir fazer o desenho na tela. Então ela está dando uma sugestão de processo. Quem quiser, ela própria, também pinta direto às vezes na tela. Ela está explicando um processo inicial para contribuir com o começo, né? De quem ainda não faz isso. Tá bom? Hilda, you can continue. Ok. Ya nada más voy a mostrar rapidísimo 2 capas de color. One of the girls mentioned that it's really hard to do feet. Feet? Yeah, foot. Pies y manos, sí. Pies si y quieres manos. puedo dar rápido una técnica, sobre todo para las manos. Claro, porfa. Que está fácil. La voy a hacer en el Procreate ahora. Bueno, lo que hago que nada más para que un poco se entienda. Para que se entienda un poco más lo que les decía del color, es que, por ejemplo, acá, la piel de ella, ahorita les vuelvo a enseñar el boceto, es como amarillo, como un ocre o algo así. Entonces, yo lo que les decía es que no aplico directamente el color amarillo sobre el blanco, porque me parece que la textura al final queda un poco aburrida. Y lo que hago es que aplico, por ejemplo, acá, voy a poner un rosa. Ahora, también ahora que hablábamos de que los pies y las manos son difíciles de dibujar, yo trato de no poner mucha atención a las proporciones adecuadas. A lo mejor sí que un pie parezca un pie, pero trato de jugar un poco con las proporciones que no sean tan perfectas, porque justo es de pronto como que esta imperfección es la que le aporta como más riqueza al dibujo. Entonces, si las proporciones están medio raras, a lo mejor la cabeza es más pequeña y tiene unos hombros muy grandes. Yo hago mucho eso, por ejemplo, porque me gusta que los personajes o las mujeres que dibujo tengan como
que parezcan como fuertes, como muy, como una especie de monumento, como escultura, y siempre tienen como esta mirada, por eso no tienen ojos también, son como un poco como las esculturas que vemos en la calle, y monumentos que el ojo está grabado y por eso no tienen ojos, que solo la forma, el almendrado del ojo, es justo como eso, me gusta que parezcan y que no tengan como una personalidad, sino que cualquier persona se pueda, o cualquier mujer se pueda identificar con ellas. Bueno, creo que voy a pasar rápido más bien ya a mostrarles lo de las manos. Lo que hago en esto, lo que les hablaba del color, es eso, o sea, en el momento que yo junto estos dos, ahí por ejemplo puse el rosa, pero yo después mi color final va a ser un amarillo tipo esto, y entonces lo que hago es que, bueno, ya que seque, ahorita no está tan seco, le pongo el amarillo, y si ven, a ver si se nota un poco, cuando se mezclan, crean como un poco otro color, y esa textura que queda del brochazo es la que me gusta conservar. Entonces, ese es básicamente un resumen de la técnica y de cómo yo pinto. ¿Se entendió? Yo pienso que sí, Ida. Bueno, tú eres muy rápida. En lo proceso, ¿no? Es muy bueno, es maravilloso. Las chicas están muy encantadas porque tú es muy... there's a lot of lessons in 1 hour. Un poco. They are asking some questions. Procreate is paid, right? Sí, es una aplicación pagada. Pagada. ¿Pero cuánto es? No es muy cara. Por ejemplo, en México me parece que me costó 200 pesos. Ajá. No sé cuánto. ¿Cuánto es en dólares? En dólares son como 20, no, como 15 dólares. Ajá, ok. Porque dólares para Brasil es muy caro ahora, pero no... Para acá también. Sí, pero pienso que para empezar es necesario, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, no para empezar, porque tal cual como les digo, antes de eso o antes de tener Photoshop, la misma técnica que estaba usando o mostrando ahí es lo que les mostraba acá con este dibujo. O sea, no es necesario tener un programa o una aplicación o algo que cueste dinero, ni siquiera una computadora. O sea, Voy, nós quiero encontrar esse boceto. Bom, a Hilda está explicando que não necessariamente vocês precisam do aplicativo. Esse exemplo que ela deu do papel manteiga é um exemplo de como replicar. Sí, y de hecho a veces siento que todas esas herramientas son un poco contraproducentes porque en realidad no las necesitamos, y toda la gente que era artista o diseñador o que trabajaba antes no tenían nada de eso y lo hacían igual. Entonces yo creo que la técnica un poco parecida que les contaba de calcar, pueden usar tantas de hojas de esta como quieran. Esta hoja no sé cómo, este papel no sé cómo le llaman allá, acá es albanene. Manteiga, papel manteiga. Entonces es lo mismo que hice en el programa, pero en papel. Entonces al final siento que si hacen 5 de estas, es lo mismo. Entonces son los mismos layers o capas que tenemos en el Procreate o en Photoshop, pero en físico, en papel y con un lápiz. Entonces yo creo que la técnica es la misma y si no hay programas o ahora no y tal vez en un futuro, yo creo que aunque siga habiendo aunque ya haya estos programas, yo no, por eso insisto que yo no abandono como estas técnicas. Entonces, siempre empezar por acá es la base de cualquier cosa. Entonces, más bien no extrañen programas ni software, no los necesitan. Y bueno, si tienes tips para las manos y los pies. Sí, les voy a enseñar el Procreate acá para que la vean directo. Ok. Ela vai dar umas dicas de pé e mão no Procreate
Mas, na verdade, pode ser no teu caderninho, né? Ela só vai ensinar no Procreate para vocês conseguirem enxergar ela desenhando ao vivo. Bueno, para las manos, por ejemplo, yo una técnica que me encanta es que, por ejemplo, si ustedes ven su mano y la ponen frente a ustedes, lo que vemos principalmente es como un cuadrado, ¿no? Ahí, bueno, voy a cambiar a mi pincel favorito. Ahí. Es un cuadrado. Y ya de ahí, lo que vemos son 4 como líneas que salen de ahí, ¿no? En diferentes tamaños. Y luego otra que sale casi de la parte inferior derecha del cuadrado. Entonces yo lo que hago es que tengo como esa pequeña, es como si hiciéramos una escultura o algo y tenemos una estructura de alambre interna. Bueno, este es como más o menos lo mismo. Entonces voy a cambiar de color acá para que puedan ver como la diferencia y le voy a bajar un poquito. Así, entonces lo que hago, por ejemplo, ya que tengo esa estructura, es que empiezo y siempre, bueno, yo ya no tengo que verla porque ya me la sé de memoria, pero vean, recurran a su modelo, que es humano. Entonces, acá, por ejemplo, ya empiezo a sacar las formas de una. Acá, por ejemplo, son 4 dedos, entonces tenemos 3 divisiones, ¿no? A lo mejor estaba acá. Y ya de aquí saco como la forma principal de los dedos. Y a lo mejor si quiero hacer uno que esté como, como para darle un poco más de movimiento, uno está un poquito más doblado. O sea, es como la técnica más sencilla, como la retícula. Y lo mismo, por ejemplo, si quieren hacer una mano que esté en otra posición y que no esté tan frontal, por ejemplo, es lo mismo, como que ese cuadrado, perdón, lo llevan a una perspectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos este así. Acá saldría nuestro dedo número 1, 2, 3 y 4. ¿Y de dónde sale el otro? De acá, ¿no? Y ahora con otro les voy a trazarlo. Es la misma como técnica aplicada a distintas perspectivas. Y ya, bueno, ya hay que tomar en cuenta como, por ejemplo, yo estas pequeñas líneas que hacen, estas calidades de líneas y curvas que justo le dan como esa riqueza, ¿no? Algo así. Ahora, para los pies a mí me cuestan muchísimo trabajo, entonces no tengo tal cual una técnica así, tan definida, pero más o menos pueden aplicar la misma de los alambres. O sea, tenemos como el tobillo, el pie, ¿no? A lo mejor, a ver, como más así, y los dedos del pie, que saldrían de este especie de trapecio extraño. Entonces, ahora lo voy a trazar con rojo acá para que se vea mejor. Y esto mismo lo pueden hacer igual con el papel albanene. Entonces, acá, por ejemplo, yo lo que haría es como el tobillo está aquí adentro, ¿no? Y siempre usar de referencia, pues, su mismo pie o lo que tengan. Ush.
Aquí, por ejemplo, yo misma me doy cuenta que esta línea como que le falta la curvatura del empeine, entonces como que se la corrijo hacia arriba y ya de ahí saco como la parte de arriba del pie, de la pierna, perdón. Algo así. No sé, les digo que los pies no son mi fuerte, pero es más o menos un pero poco... está muy bueno, perfecto. Y Tú eres maravillosa. Bueno, ¿tienes tips for the girls with materials? Voy a volver a... Sí. ¿Se puedes ejemplificar la tinta chino que tiene una chica aquí que pinta, Nanquín? Por ejemplo, con tinta china, voy. Ay, Marina, no sé qué apreté y ya no te veo. No, pero no estoy aquí, ahora sí. Ok. Ok, voy a traer la tinta china. Ok. A Pony pinta muito com nanquim, então ela vai mostrar, dar um exemplo para vocês, para que a Aline, que está aqui assistindo, e outros artistas que pintam com nanquim possam entender um pouquinho o processo dela. Bueno, para tinta china, la tinta que uso mucho es esta. Es una tinta que compré en Japón y que me gusta muchísimo porque tiene como una cobertura súper sólida y al mismo tiempo también puedes diluirla y crear como distintos shades o distintos niveles de opacidad y de grises para jugar con las luces y los diferentes como gradientes y niveles de profundidad de una misma pieza. Yo no tengo ningún tip, al final la tinta china fue algo que, es decir, no tuve como una clase o un taller de tinta china, entonces más bien lo que yo hago es como jugar mucho con ella, ir descubriendo cuáles son sus virtudes y para qué tipo de ilustración o de pieza me van a funcionar o me van a dar lo que yo estaba esperando o visualizando de esa pieza. A mí me gusta muchísimo trabajar con, por ejemplo, así como trabajo con color, uso mucho y trabajo mucho con piezas en blanco y negro. Acá, por ejemplo, tengo una que hice hace poco, que es, esto es puro carboncillo, pero me gusta mucho como la técnica, que es la misma técnica que uso con color, que son como estas grandes plastas de color, pero usarla como al positivo y negativo. Entonces, más bien acá lo que son líneas dibujadas, acá son la ausencia de línea. Más bien son las formas lo que crean las líneas. ¿Me explico? O sea, al final las plastas dan esas líneas. Entonces, con la tinta hago mucho eso, tanto jugar con los gradientes, como les decía, o como jugar con las plastas y el positivo negativo que justo solo el blanco y negro nos puede dar, ¿no? Como lo que a veces es plasta, a veces es fondo y a veces el fondo es lo que tenemos enfrente. No sé si me explico como con esa parte. Pero bueno, yo la tinta china es lo que la uso mucho pura y la uso mucho diluida. Los pinceles que me gusta usar mucho, por ejemplo, con la tinta china, son este tipo de pinceles que son como... Ay, ¿dónde está? Como más largos y delgados, por ejemplo, para las líneas. Por ejemplo, lo que tiene la tinta china es que es un líquido, tal cual es como el agua, como las acuarelas, que es muy distinto justo al acrílico, que es espeso y se queda en el pincel. Con la tinta china no. Entonces, lo que tienes con este tipo de pinceles es que la tinta se acumula como en una especie de pluma fuente hasta arriba. Y entonces vas soltando la cantidad que tú ocupes conforme vas trazando. Entonces eso, por ejemplo, los pinceles que son de cerda muy larga son como, bueno, no soy ninguna experta, pero yo he descubierto que me funcionan mucho mejor
sobre todo para estos trazos fluidos que quieres que una línea tenga como justo la calidad de línea que hablábamos de los pinceles o brushes de Procreate o de Photoshop. Este es un pincel real y es lo mismo. Entonces, mientras más presiones, más cantidad de tinta va a soltar, pero entre más vayas soltando o subiendo, como es un sube y baja, como en caligrafía, te va soltando la cantidad de tinta que tú quieras. Y es por eso recomiendo para líneas y eso los pinceles de cerdas largas. Ahora, también les recomiendo que los pinceles que usan para tinta o acuarela, los usen solo para eso. Las que son como técnicas de agua o aguadas, usen solo esos pinceles, porque los pinceles, cuando usas acrílico, la tinta, el acrílico tiende a quedarse como en el principio de las cerdas. Y entonces eso hace que después ya no tengan la flexibilidad que tiene uno como este, que lo puedo doblar perfectamente. Y este no, o sea, este ya está medio durito. Se hace como más rígido. Entonces, los pinceles que son para acuarela y tinta, úsenlo solo para eso. Y los que usan para acrílico o óleo, por ejemplo, solo para eso. Y bueno, siempre lavarlos al final. La tinta china es muy parecida a la acuarela, entonces piensen en eso. Igual como diluyen con agua, se puede diluir la tinta china, nada más que en vez de haber muchos colores, es solo un color. No sé si ayudé a... Sí, Pony, las chicas están cuestionando, la tinta china es resistencia al agua también con tiempo? Sabes que nunca lo he probado, no sé, no estoy segura, pero no creo que una vez que esté dentro del papel y que esté absorbida y seca dentro del papel, se vaya a correr. A good example is Alexis Diaz, que pinta el muro con nanquín, con tinta chino. ¿Ah, sí? Sí, Alexis, sí. Ah, no sabía, pero por ejemplo, mira, si está en el exterior y está pintado con tinta china y no se ha maltratado, es porque entonces sí tiene la resistencia suficiente, porque al final, pues ahí llueve, hay viento, hay erosión, hay un montón de cosas, y si el material sigue ahí, yo creo que es bastante resistente. Also, the girls ask if you use a tip of, I don't know in English, vocês também não me ajudam, né, meninas? Bactericida for the water to paint the tinta chino. If you use directly from the bottle to the canvas or sí, bueno, la tinta china nunca la uso sobre lienzo, siempre la uso sobre papel. Nunca la he usado. Simplemente porque a mí me gusta, no sé cómo se vea en el lienzo, pero a mí me gusta mucho justo la textura que deja la tinta cuando es absorbida por el papel, como la textura que el papel ya tiene, pero en negro, o sea, justo conserva como las dos propiedades. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Yo pienso que si la aplicas al lienzo con yeso, va a quedar como una especie más de, como plastificada, porque la tinta es un poco así. De hecho, mira, a ver. Bueno, no lo tengo acá, pero justo había pintado unas cosas con tinta china hace poco, y cuando se seca cuando tienes un godete o algo así, y se seca la tinta china ahí, queda como una especie de plástico. Entonces, es como un acrílico, pero más aguado. Entonces, siento que si la aplicas en un lienzo, quedaría más o menos con la misma textura. Pero yo personalmente me gusta mucho más sobre papel. Papel, okay. One of the girls is asking, you create your own anatomy. Sí. How did you find this style? That is not a normal body. It's a different. Yo creo que justo cuando renuncié a mi carrera en la publicidad y demás, que empecé a dibujar de vuelta,
como que siempre lo que dibujaba era muy como biográfico de alguna manera. Entonces, siempre he dibujado mujeres, siempre han sido mi inspiración. A veces dibujo hombres, pero muy rara vez, casi siempre son mujeres. Entonces, las mujeres que dibujaban antes eran como más, como flaquitas y con unas, como con fleco y cosas que se parecían más a mí. Y de pronto siento que con la madurez que yo tuve o que fui creciendo de alguna manera, lo que me di cuenta es que con lo que yo estaba dibujando o mostrando, estaba hablándole a mucha gente que no solo era yo. Entonces quería que fuera algo más para todos y que no la gente viera como que me estaba autorretratando todo el tiempo, sino quería que fuera más universal y que las mujeres no fueran yo, sino fuéramos todas. Entonces ahí fue cuando empecé a jugar más con las proporciones y con los peinados y con la ausencia de los ojos también, como que quería darle esta personalidad medio etérea y universal a estas mujeres. Y justo el tamaño también empezó a crecer de esta manera como en proporciones, que también es lo que les decía, que trato de que no sean perfectas, porque tampoco nosotras somos perfectas. Entonces, como que a veces pueden tener las manos muy grandes o pies muy grandes o brazos muy grandes o la cabeza pequeña, o sea, como trato de no perfeccionarlas mucho porque pues justo por eso, como para ser más real con las diferentes mujeres que somos todas nosotras, ¿no? Y y justo esto como para darle lo que yo decía, como esta como imponencia en los dibujos, como que justo lo que yo hago es, lo que hay detrás o la idea que hay detrás es como justo como reconocer el espacio que tanto física como mental como espiritualmente las mujeres ocupamos en el mundo. Entonces siento que justo estos cuerpos grandes están diciendo eso, ¿no? Como que estamos aquí y ocupamos este espacio, ¿no? No solo físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, como de un montón de formas. Es un poco hacerlo, ese statement visual. Perfecto. ¿Cómo que finalizas? How do you finish your canvas? The girls are asking, after you paint, do you paint like something else? Un verniz, una cosa así? How do you? No, justo como el material este que les estaba mostrando hace un rato, es un gel que es bastante, como es muy elástico, da el acabado final de las piezas, es como si ya tuviera una especie de barniz. Entonces, no ¿Puedes le abrir? agrego... Can you open to show? Sí. Es que es solo como blanco, pero este blanco no tiene color. Entonces, cuando yo lo mezclo con una gotita de pintura, todo, es como si fuera el material neutro. Y entonces, cuando yo lo mezclo con un poco de pintura, se hace completamente del color tal cual con el que lo estoy mezclando. No se va a hacer más con más luz o más opaco o más... No, queda el color igual. Solo es como agregar espesura. Ajá. Pero es así, tal cual, y lo agarro con una espátula y lo mezclo con el color que ya tengo. ¿Tienes un canvas stretch so you can show the girls? No, justo los mandé ayer, pero tengo unos enrollados que podría mostrar. Para, sí, se puedes para finalizarnos. Sí. Sí, a ver, dame un segundo. Bueno, a ver, tengo que es lo mismo que pero ya está terminado.
Y como así lo que les contaba es que pueden ver ahí las marcas donde se va a doblar para luego estar en el bastidor. Que maravilloso, incredible. Gracias. Y pues ya es básicamente un poco del proceso que hago para pintar una pieza como esa, por ejemplo. E já? Bueno, Évila, eu ainda não entendi a tua pergunta. Explicar qual o formato. Bueno, there is a girl here, she's asking the best file for each project, digital. Usually, do you send for the client JPG or PDF? Por ejemplo, las galerías, cuando mando alguna pieza, siempre piden dos imágenes. Una en alta resolución, que normalmente mando un TIFF y a 300 dpi y al tamaño real. Y mando una imagen que es como para web, que usan para redes y su página y el catálogo y demás. Y esa la piden en un JPG o un PNG. El PNG es mucho también para web y que tenga como una calidad de colores digitales como más, sí, como un poquito más reales. Y ya esos son los dos formatos que trabajo. Y cuando es un boceto que a lo mejor solamente voy a mandar para aprobación o que no va a tener como una finalidad final, tal cual, o sea, como no lo van a imprimir, no se va a subir a redes, no nada, mando un JPG, que es como el básico. Pero para impresión, TIFF, y para redes, PNG o JPG. Perfecto. Bueno, para finalizar, una de las chicas pregunta cómo digitalizar lo canvas. How do you digitalize? Like, for example, to do a fine art, a print, if you want to do from this drawing that you're doing, how do you digitalize? Es con fotografía. Y lo pueden, o sea, tiene que ser como una cámara que sea, pues, que tenga como una calidad bastante alta. Yo, por ejemplo, mis fotografías no las tomo yo, me las toma, hago un registro con un fotógrafo y él toma la foto y luego ya me la manda, la toma así, tal cual, donde sale la pared y salen los sticks, las cintas y sale todo. Y luego ya él me la manda como cortada al formato que seguía justo de las líneas guías que yo uso y me la manda a final. Pero también si ustedes tienen yo porque no tengo una buena cámara para tomarlas, pero una buena cámara funciona igual que un escáner. Entonces, con un tripié, una cámara y la tomas lo más frontal que puedas, que quede lo más encuadrada y derecha posible, y ya luego la retocas y la cortas un poco en Photoshop y listo. Pero es con fotografía, todas las piezas grandes y todo el registro de obra. ¿Tú tienes una, do you work with a company or do you have like a camera at home? Like, do you indicate a camera? No, tengo un amigo. Un amigo. Un amigo que es fotógrafo. ¿Qué cámara tiene lo amigo? A ver, tiene como una Canon. Canon. Sí. Si quieren, ahora después te doy el modelo o algo para que la busquen, la podamos anotar en la página o no sé si hay un blog o algo así. Sí. And if you can also send me the tips of the brushes and the paint, to be great as well. Sí, claro. Bueno, Pony, ¿tienes algo más? No, creo que es todo. Me encantó estar aquí. No soy muy buena profesora. No, es muy buena. Pony, tú eres una profesora nata. Eres perfecta. Serio, serio. ¡Qué clase maravillosa! Gracias. Espero que les haya gustado y pues que sí hayan aprendido o sacado algunos tips interesantes
para aplicar a su trabajo. No, estamos muy encantadas, las chicas están muy felices. Bueno, también estaremos también con a clase en YouTube. Ok. Pienso que es una clase para rever muchas veces, porque es muy perfecta. Muchas Ay, qué gracias, bueno. Tone, por tu tiempo. Muchas gracias. Y por tu arte. Tu arte es un presente para nosotros. Muchas gracias Marina por invitarme y pues a todas las chicas que estuvieron ahí. Tchau. Gracias. Chao. Até sexta com a aula da Marina Capdevila. Tchau, gente. Ok. Marina también, yay. Gracias. Chao.